En este 31 de julio, la Iglesia hace memoria de San Ignacio de Loyola, presbítero. ¿Quién fue San Ignacio de Loyola? San Ignacio, nació en el año de 1491. Nació en España, en el País Vasco, fue militar de profesión y él abandonó la milicia a raíz de una larga y dolorosa convalecencia a raíz de unas heridas que tuvo en una guerra. Él en esta convalecencia logró leer la vida de Jesús y la vida de varios santos, madurando el propósito de cambiar de forma de vida y militar al total servicio de Cristo. Él realizó unos estudios de teología en París, donde con algunos compañeros que se unieron a él, compartieron su mismo ideal. Y es tan así que en el año de 1534, con estos discípulos dio inicio en Roma a la Compañía de Jesús, que denominamos también jesuitas, que desde un comienzo buscó la expansión y el crecimiento del reino de Dios. Por eso muchos pastores, misioneros, teólogos, educadores fueron impulsados por el espíritu apostólico y misionero de San Ignacio. Ordenado sacerdote, San Ignacio cuidó personalmente la formación de sus religiosos y muy pronto se dedicó a la obra de la reforma de la Iglesia en la lucha contra la herejía que en esos momentos se llevaba en Europa, en la educación cristiana de la juventud y en la evangelización de los pueblos lejanos. Él recogió todas sus experiencias en un libro que denominó Ejercicios espirituales, que imprimen a la cristiandad una espiritualidad fundada sobre la ascesis, que es un conjunto de prácticas y hábitos para conseguir la perfección moral y espiritual, y también se basó en la abnegación, renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. Los ejercicios redactados por San Ignacio trazan un camino a quien quiere consagrar su vida a la mayor gloria de Dios. Ese fue el lema que tuvo San Ignacio y que le infundió a la Compañía de Jesús. Es de destacar en esta vida y en este trabajo de San Ignacio el trabajo por los pobres, la formación de sus religiosos y la evangelización de los pueblos, siendo obedientes al Señor de ir al mundo entero a predicar el Evangelio. Él vivió por los pobres, se hizo pobre. Y el Señor tenía otros designios bastante grandes para San Ignacio. Él lo quería llevar a la profundidad de la entrega y a la oración y a una total pobreza. San Ignacio, juntamente con sus compañeros, decidieron formar la Congregación de Jesús para perpetuar su obra. A los votos de pobreza y castidad le añadió el de la obediencia para imitar más cerca al Hijo de Dios. Y a esto le agregó una cuarta, que era la de trabajar por el bien de las almas a donde quiera que el Papa lo ordenase. Nosotros los diáconos estamos al servicio del obispo. Ese digamos que puede ser también un ejemplo para nosotros los diáconos. La vida del santo y en vida de él se fundaron universidades, seminarios, colegios en diversas naciones. Puede decirse que San Ignacio echó los fundamentos de la obra educativa que había de distinguir a dicha comunidad. Durante los 15 años que duró su gobierno, que fue el superior de esta orden o de esta comunidad de Jesús, la orden aumentó de 10 a 1000 miembros y se extendió en 9 países europeos, en la India y en Brasil. Murió súbitamente el 31 de julio de 1956, por eso que hacemos recordación de él en este día. Y él fue canonizado en 1622 y Pío XI le proclamó patrono de los ejercicios espirituales y retiros. ¿Cuál era el perfil de San Ignacio de Loyola? Primero, se fundamentaba en el cristocentrismo, es decir, que toda la experiencia ignaciana está enraizada y fundada en su amor personal a Jesucristo. Segundo, en todo amar y servir. Es muy difícil y a veces injusto querer resumir toda una espiritualidad en pocas palabras.
Sin embargo, el mismo San Ignacio de Loyola ha mostrado su preferencia por algunas palabras que expresan lo más profundo de su corazón. Ignacio prefiere la palabra servir para indicar la plena disponibilidad en el seguimiento de Jesucristo. Y el tercer punto en el cual fundaba su espiritualidad era en el amor a la Iglesia. Su amor por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, crucificado y resucitado, encuentra su expresión en su amor a la Iglesia. Hoy la Iglesia nos recuerda en su liturgia la lectura de Jeremías en su capítulo 26, versículos del 1 al 9, en el Salmo responsorial 68 y en la proclamación del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. ¿Qué podríamos destacar de estas lecturas? En el Evangelio nos narran que Jesucristo entró a la comunidad de Nazaret, a la que él pertenecía, y fue a la sinagoga a enseñar. Pero ahí se encontró con que la misma comunidad comenzó a dudar, a hacer preguntas. Y se preguntaba, ¿y este no es el hijo de María? ¿Y aquí no están sus hermanos? ¿Y aquí no están sus hermanas? ¿De dónde vendrá todo esto? Toda la sabiduría con que él hablaba. Jesús dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia, y no hizo muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Eso es lo que nos narra a nosotros este Evangelio. ¿Y qué encontramos en ello? Una hostilidad contra la fe. Es decir, no le creyeron a Jesús, no creyeron en Jesús, no creían que Él era el Hijo de Dios, no lo reconocieron como tal. La verdadera fe nos debe a nosotros poner en movimiento, nos debe empujar a un cambio de vida, a una confianza total en Jesucristo, que nos lleve a un compromiso radical en la lucha contra el pecado, de caridad, de sacrificio, de dar la cara por Cristo ante los demás, sin miedos ni respetos humanos. A través de la palabra el Señor nos expone con mucha claridad lo importante es que creamos en Él, que Él es el Hijo de Dios y que tiene el poder para hacer en nuestras vidas lo que Él desee. Los conocidos de Jesús desconfiaban de Él. Y tanto así que se preguntaban, ¿dónde encontró esa sabiduría? La desconfianza es fruto de la ausencia de fe. Y la ausencia de fe es consecuencia de la falta de Dios. Hay que recordar que la fe es un regalo que Dios da a los humildes. Y creer es un acto de fe y la fe es un signo de humildad. Creer y por tanto tener fe es un acto de entrega y la entrega es un gesto de humildad. Por eso el humilde tiene que hacer un vacío para que Jesús o Dios penetre plenamente en ese vacío que el humilde hace. No ser humilde es un riesgo para la fe. Si nosotros queremos tener y conservar la fe, debemos ser humildes. Hay que preferir como el carbonero a tener la fe. A Dios se lo descubre únicamente de rodillas y eso equivale a una decidida entrega, o sea, un acto de humildad, es decir, darle el corazón a Dios o doblar las rodillas ante Dios, que es humildad. Por eso el Señor nos invita a reavivar nuestra fe. ¿Cómo? Escuchando su palabra, viviéndola y practicándola. Pero Dios también nos invita a algo muy especial, y es que Él nos dice que seamos limpios de todo lo que no es de Él, a que seamos libres de todo lo que no es de Él. Eso equivale a la pureza, y eso nos va a permitir a nosotros recibir, vivir y dar a Jesucristo. ¿Y qué es esto simplemente? Lo que en mi espiritualidad, en la que yo me alimento, se denomina, y el Señor lo denomina así, virginidad. Por eso el Señor nos invita a que tengamos fe, a que crezcamos y maduremos en la fe. Y nos invita a que demos todo lo que tengamos. El amor es el mayor tesoro del Padre que tenemos en el cielo. Y Jesucristo nos decía en San Juan, sean santos y perfectos como mi Padre lo es y que está en los cielos. La fe en Dios destruye las tinieblas que oscurecen el espíritu del hombre.
entre los cuales están el orgullo, el odio, la prepotencia, la soberbia, todas las cuales destruyen la felicidad o la armonía, que es la paz en el espíritu. Recordemos que las tinieblas solamente se eliminan con la luz, y la luz es Cristo. Así, la desconfianza solamente se quita con la fe. La fe solamente se consigue con amor, y el amor solamente se tiene cuando se tiene a Dios y se lo vive. Por eso la invitación es a llenarnos de Dios. Por eso Dios quiere habitar en nosotros, para poder hacer en y desde nosotros. Él quiere morar en cada uno de nosotros, y para eso nos pide a nosotros la voluntad. Él quiere que nosotros limpiemos la voluntad, la inteligencia, los sentidos, la memoria, la imaginación, nuestro cuerpo. El Señor los desea y desea morar en ellos. Eso es lo que desea el Señor poseer. Por eso nosotros debemos ser moradas dignas de Jesucristo, moradas dignas de Dios. Por eso alistémonos nuestras moradas. ¿En dónde? En el corazón de cada uno de nosotros. Por eso debemos asearnos, y para eso debemos bañarnos con humildad y con prudencia en las piscinas naturales de la gracia, que es confesión con el presbítero. ¿Qué nos impide a nosotros para que Dios obre en nosotros? El pecado. Por tanto, pidamos que la luz del Espíritu de Dios entre en nosotros y destruya las tinieblas del pecado. Por ello tenemos que examinarnos a fondo, hacer un examen de conciencia profundo, claro. No dejemos suciedad oculta en nuestro interior. No dejemos grietas, porque esas grietas van a ser los abismos del mañana. Liberémonos del mal, seamos vírgenes. Eso nos permitirá recibir, vivir y dar a Jesucristo, el Salvador resucitado, verdadero Dios y hombre verdadero. Reafirmemos nuestra fe, crezcamos en ella. Eso es fácil si el Señor está en cada uno de nosotros. Eso no es posible si nos apartamos de Él. La fe en Dios posibilita la fe en nuestro hermano. Recordemos, no basta creer en Dios, hay que creerle a Dios. Y si creen, debemos confiar y esperar en Dios, el que es, el que todo lo pueda, el que crea, el que santifica, el que perfecciona. Y Él nos da la felicidad. Y la felicidad es consecuencia de la paz, que solamente Dios nos la da. Dios nos dio y nos regaló a esa criatura tan grande que pisó esta tierra, que es nuestra Madre, la Virgen María, la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen. ¿Qué hizo ella? Ella creyó, ella confió, ella esperó en Dios. Por eso hace de ella nuestra Madre, nuestra Maestra, nuestro modelo de la fe para cada uno de nosotros. Por ese amor que le tenemos a ella, debemos alimentar nuestra fe. Dios es amor y Dios nos basta. Si amamos, tenemos fe. Y la fe no existe sin el amor, y esto es Dios. El Señor nos llama también a que no temamos. Y no temer es fruto de la desconfianza. Y la desconfianza es fruto de la ausencia de fe, y la ausencia de fe es consecuencia de la falta de Dios. Recordemos nuevamente, Dios solamente nos basta. Entonces, y vemos aquí en que la fe, y que ese ejemplo de fe en Dios, la encontramos hoy en la vida de San Ignacio, a quien celebramos y hacemos memoria hoy, que quedó marcada por esa búsqueda de Dios en todas las cosas, desde la unión con Cristo, por el sentir con la Iglesia y por el servir al otro, a los pobres y al bien universal. Pidámosle a nuestro Señor que nos conceda, con la protección de San Ignacio y siguiendo su ejemplo, que merezcamos compartir su triunfo en el cielo. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a caminar en pos de su Hijo, a imitación de San Ignacio. Digamos, Dios mío, creo en ti, confío en ti, espero en ti, aumenta mi fe, dame tu mano y guíame, limpia mi corazón y lléname de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.